Bueno, vamos a hablar del modernismo y la figura de Rubén Darío. El modernismo es un movimiento que se produce principalmente en Francia, que llegó a América con distintas características, ya lo vamos a ir viendo, no se preocupen, ¿sí? Y que vino después de la Revolución Industrial, entonces buscaba una exaltación de la armonía y la belleza por sobre el contenido, social de lo que uno esté diciendo, ¿sí? Dentro de las características del modernismo, que se opone al realismo, se expresan sentimientos íntimos, sus temas se centran en países exóticos y lugares idealizados o inexistentes, se huye de la realidad, de lo cotidiano, de lo común. Su lema es el arte por el arte, el lenguaje es culto y refinado, predomina la forma sobre el fondo. Bien, pero resulta que tenemos un modernismo tardío en América y que tomó una gran relevancia cuando llega a Rubén Darío. Rubén Darío es un nicaragüense que pudo relacionarse con los grandes pensadores, principalmente de Francia, y eso hizo que el modernismo que llegó a América, que llegó a nuestra Argentina, fue distinto al que llegó a otros lugares donde la conquista era un poco más avesada, un poco más fuerte, como por ejemplo México y Perú, y eso hizo que allá el modernismo fuera un poquito más españolizante. ¿Sí? Pero eso lo pueden estudiar, ¿sí? Profundizar, es interesante. Bueno, entonces dijimos que Rubén Darío tenía un conocimiento de las ideas que se estaban dando en ese momento, y cuando llega se produce un gran movimiento social para reivindicar a este poeta, ¿sí? Entonces muchos de los grandes poetas y muchos de los grandes periodistas y pensadores de ese momento estaban como revolucionados por ver qué es lo que proponía de nuevo Rubén Darío. Entonces Rubén Darío produce lo que es, ¿sí? Ya la literatura argentina con su texto de azul, ¿sí? Produce distintos movimientos, ¿sí? Y nosotros nos ponemos a estudiar en particular, ¿sí? El poema de la princesa, ¿sí? Que tiene distintos tipos de análisis, pero vamos a ver qué cosas del modernismo están en ella, ¿sí? Habla de un movimiento cosmopolita, ¿sí? Poco regionalista. Darío viajó por todo el mundo y su poesía tiene influencias francesas principalmente, ¿sí? Fíjense ahí que habla de los simbolismos y todo eso. El modernismo se nutrió de otras muchas corrientes, como el romanticismo. De hecho, dos grandes influencias en la obra de Rubén Darío fueron el simbolismo de Verlaine y el parnasianismo de Gautier. Existe un sentimiento patriótico muy claro en la obra de Rubén Darío, que rechaza el mundo burgués, pero defiende a los oriundos de Nicaragua, e incluso se desprende de sus escritos cierta necesidad de vuelta al imperialismo español y católico. Bueno, es lógico, quiere volver a las fuentes que él considera las fuentes, no el indigenismo, como está ahí, otra, sí, que después lo explica, ¿no? Con el cuadernillo, seguro que lo han leído. Sino justamente pensar el sentimiento patriótico a partir de la cultura religiosa, de la formación española y todo eso. Algunos estudiosos observan ese sentimiento oculto frente a otros autores modernistas como el cubano José Martí. Bien, posee un verso libre que no sujeta a rima alguna o convencionalismo, algo que también trabajó Rubén Darío en sus obras poéticas, ¿sí? Hay un interés muy claro por el exotismo, ganando mucha presencia la historia de las culturas orientales o precolombinas, ¿sí? Por eso el indigenismo que se produce, que es como un desprendimiento, ¿sí? En el caso de Rubén Darío no es tanto el indigenismo, ¿sí? Vuelvo a decir, sino que es lo que él tomó, ¿sí?
de otros países, principalmente España y Francia, ¿sí? Y a ver, ¿qué más podemos decir? ¿Sí? Con Azul, publicado en 1888, fue el punto de partida en que se miraron muchos otros autores modernistas para escribir. De su estética exótica y exquisita, con influencias francesas, bebieron otros como Chocano o Manuel Gutiérrez Nájera. No sé si los conocen, pero bueno. A nivel nacional, su influencia en España fue grande y de hecho poetas y autores de la generación del 98 tomaron de su prosa, ¿sí? De sus textos. El modernismo es una revolución literaria llevada adelante por Rubén Darío. Es sinónimo de expresión individual, de libertad y anarquía en el arte. Ahora les dejo una tarea. Escuchen y piensen. Lo que van a tener que hacer es tratar de leer el poema, ¿sí? Y hacer una comparación con los avatares políticos y sociales, ¿sí? Que sufre la Argentina en esa época y en esta época, ¿sí? Y escribir debajo del texto pueden hacerlo, o si no, donde sea, escribir sobre la Argentina como un país emergente, como un país chico que está creciendo y que se tiene que liberar y ser individual y pasar a ser un país formado y real. ¿Sí? Bueno, lean el poema y imaginen. Nos vemos en la próxima clase.